propuesta, la anuncié hace un momento, Ángel Ávila. Tenía yo aquí en mi escaleta presidente del Partido de la Revolución Democrática, pero aclaro, como lo hice al principio, secretario general nacional del Partido de la Revolución Democrática. Ángel, me da mucho gusto tenerle aquí. No, al contrario, Ricardo, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo en tu programa. Ayúdame con mi error. ¿Por qué secretario y no presidente? Pues fíjate que ahora cambiamos a una dirección colegiada. Es decir, yo era secretario general. Cuando renunció el compañero Manuel Granados, me tocó encabezar a la presidencia del PRD algunos meses. Y después, en un Congreso Nacional, se decidió una dirección colegiada, donde estamos 5 compañeros, entre ellos yo, digamos que tomamos las decisiones más importantes dentro del PRD. Comparte con el auditorio quiénes son las otras 4 personas. Está con nosotros la compañera Adriana Díaz Contreras, el compañero Fernando Belauzarán Méndez, la compañera Stephanie Santiago Fernández y la compañera Karen Quiroga Anguiano y su servidor Ángel Ávila. ¿Por qué deciden este ejercicio colegiado? Fíjate, es importante, nunca se había dado en el partido un ejercicio colegiado para tomar decisiones después de los resultados malos para nosotros en el 2018, así hay que decirlo. El PRD tiene que entrar en una fase de reflexión interna y tenemos que acabar con una mala práctica que empezó siendo buena, terminó siendo mala, de las tribus políticas. Y desaparecer las tribus no ha sido sencillo, no es fácil, hay una inercia que se explica, pero por lo menos en el Congreso pasado, en noviembre del año pasado, casi a finales ya, decretamos que para tú ser dirigente o candidato de nuestro partido no era necesario estar afiliado a una de las corrientes políticas, porque eso nos detenía en la ciudadanización que queremos hacer del PRD, Ricardo. Pero no alcanzo a ligar, Ángel. ¿Qué tiene que ver con evitar las tribus y tener una dirección colegiada? Digamos que más bien la dirección colegiada parecía el producto de un mal acuerdo entre las tribus. No, digamos que al contrario, era como el acuerdo de todos incluyámonos, que una tribu no se imponga sobre otra, que no haya la lucha del poder descarnado en que la tribu fulana hace un lado a la tribu sultana, sino a ver, estemos todos juntos y demos juntos el paso a una dirección y cada colegiada. Tribu puso a un integrante. Digamos, más o menos cada expresión lo puso, pero con la idea de esa colegiación trascendería las tribus. O sea, lo que no alcanzo a seguir, yo supongo que es una acción interna, pero me encantaría que el auditorio pudiera entender por qué un representante de cada tribu sentado en una misma mesa trascendería a las tribus, por qué las eliminaría, por qué las haría a un lado como mecanismo de... Porque en la Realpolitik le estamos dando un mismo poder a todas las corrientes. Es decir, en el PRD hay corrientes pequeñas y corrientes grandes. Y en la Realpolitik a veces las grandes avasallaban a las pequeñas. Hoy los 5 tenemos los mismos votos, tenemos los mismos argumentos. Hoy el 95% de las decisiones que hemos tomado desde que asumimos el cargo han sido por consenso. Nos han obligado esta colegialidad a fomentar decisiones dentro del PRD donde no se vean las mayorías, donde no haya votaciones 3-2 y cosas de esas, sino todos juntos. Ahora, salvo excepciones, el PRD había tenido presidencias o liderazgos, déjame decir así, cuya biografía había estado algún tiempo ya en las barricas. Y aquí yo veo un corte generacional que yo no sé si fue intencional, deliberado o no, pero bajaron sensiblemente la media de edad en la dirección del PRD. ¿Me explicas? Sí, no, Ricardo, lo pones bien. Es un tema de necesidad política, es un tema también de la nueva relación y correlación de fuerzas en el PRD. Hay nuevos cuadros que nos hemos trabajado muchos años, y me refiero formado, y no de formar una fila, sino que nos hemos formado en el PRD, en la defensa de los derechos, de la ampliación de libertades, que tenemos mucho tiempo trabajando en el partido, y creo que este nuevo relevo generacional tienen ha ayudado. Tiempo en la barrica. Empezaron a los 5 años. Digamos que nosotros empezamos, imagínate, yo voy a cumplir del 97 para acá, Ricardo, entonces tengo que 97, 2007, 2007, ¿Y qué edad tienes? 22 años. Tengo 39 años. ¿Qué edad tiene Fernando? Belauzarán es el más viejito joven de ahí, pero debe tener unos 47. ¿Y es el mayor? Es el mayor, sí, claro. Las otras integrantes. Las compañeras, Stephanie debe tener 30 años, 29. Karen Quiroga debe tener 40, desde mi edad. Ahora, 39, hay un ejercicio jóvenes. Que es muy complicado en los partidos mexicanos, que es, con respeto si quieres, pero sí hacer un corte de caja respecto al pasado. A ver, voy a poner un ejemplo. Nikita Khrushchev
Fue un cambio generacional del Partido Comunista Ruso. Sí, claro. Y uno de sus momentos más complicados es cuando se subió a tribuna y le hizo una crítica nada más y nada menos que al padre Stalin. Y ahí el Partido Comunista Ruso empezó a tomar otra dirección. Luego se les atoró el camino de nuevo. Después. Pero mira, si me voy al modelo español, ¿no? O sea, Zapatero hizo una crítica muy fuerte a lo que fue Felipe González, ¿no? Sí. Ahora los dirigentes también, Pedro ha hecho una discusión muy fuerte. No quiere decir que le faltas cariño o respeto a las generaciones anteriores, pero yo no les he oído a estos jóvenes todavía decir dónde se equivocaron. Correcto. La generación anterior. Y yo te voy a rogar que lo hagas, o sea, hacia la Khrushchev. No, por supuesto. Desde luego no estoy comparando a nadie con Stalin. Es una manera de hacer la pregunta. Diría el padrecito de los pueblos, ¿no? Que le gustaba que le decían Stalin. No, fíjate que yo creo que si tú revisas, evidentemente en la prensa es complicada que salga, pero hicimos un discurso sumamente cuidado el 5 de mayo, donde el PRD cumplió 30 años, Ricardo. El PRD el 5 de mayo de este año cumplió 30 años como instrumento político de cambio. E hicimos un corte de caja fuerte, en donde el PRD reconoció aciertos y también reconoció errores. Dirías, el mayor acierto del PRD en los últimos 12 años, el mayor error del PRD en los últimos 12 años, para no irme a la fundación. Correcto. El mayor acierto del PRD en los últimos 12 años es lograr mayores libertades en distintos estados, pero principalmente en el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, donde se llevaron a cabo programas sociales y políticos de inclusión, de redefinición de la participación ciudadana. Creo que ese es un buen ejemplo. Sí, el gobierno de Ebrard, el gobierno de Mancera habría aportado un bagaje de libertades. Sí, por supuesto, con base en nuestro programa. No fueron gobiernos perfectos, pero avanzamos mucho en términos de libertades como ciudades de vanguardia. El peor error. El peor error fue el PRD no aceptar errores ni críticas, encerrarse en sí mismo. Es decir, que cuando algunos intelectuales empezaron a abandonar el partido hace años, que nos decían, cuidado. Me estás hablando desde Jorge Alcocer, por ejemplo, Pepe Woldemar, o sea, sí me estás hablando hace muchos años. Y no solo eso, últimamente Silvia Gómez Tagle, por ejemplo, Jorge Calderón, economistas de la UNAM, que nos empezaron a señalar un camino de que el PRD se estaba... la ley de hierro de la oligarquía de Michels, ¿no? Es decir, nos autorreproducimos y no somos capaces de entender una crítica, por mínima que sea, porque pudieras poner en riesgo al partido. Y creo que en ese sentido el PRD se encerró. Sí había crítica y debate, pero un debate muy internista. Ahora, el PRD, si uno revisa las preferencias, hacia mediados del 2014 no traía una mala circunstancia. De acuerdo. Pero en septiembre 26 de 2014 sucedió un hecho que acabó detonando las estructuras de varios partidos. Desde luego al PRI le hizo mucho daño por la torpeza con la que el presidente Enrique Peña Nieto reaccionó al caso Ayotzinapa, pero el presidente municipal que gobernaba en Iguala era un presidente municipal del PRD. Y hubo hechos vinculados a eso que llevaron a suponer que el PRD lo estaba cuidando, protegiendo. Nunca. Me refiero al presidente municipal Abarca. Yo quisiera que me hicieras el favor, Ayotzinapa en la historia del PRD. Si tuvieras que escribir ese capítulo, ¿qué diría en los primeros párrafos? Pues es una historia terriblemente lamentable. Nosotros, inmediatamente que supimos del asunto, se le solicitó el ejercicio de la acción penal en contra del presidente municipal. Se han hecho muchas investigaciones. El gobernador era Ángel Aguirre, y Ángel Aguirre tiene las notas de sus reuniones mes con mes con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en el famoso grupo guerrero de coordinación, donde Ángel Aguirre señalaba qué municipios estaban vinculados con el narcotráfico y se lo señalaba a los secretarios de Defensa y Marina, previamente al 26 de desde años antes. O sea, desde hace un año se sabía que el crimen organizado tenía sometido. Pero hoy sabemos que René Bejarano señaló a Abarca de asesinato y que eso se llevó no solamente a las oficinas del gobierno de la República y de la Procuraduría, sino también a las oficinas de la dirigencia del PRD, y no le hicieron caso a Bejarano. ¿Por qué? Era un tema de delincuencia. Sí lo hicimos, o sea, sí fuimos a las autoridades a denunciar los hechos para que se iniciaran los procedimientos. Sí se hizo esto en el caso de
Pero Ayotzinapa. Claro, pero te estoy hablando de un asesinato que se comete un año antes. En Iguala. En Iguala. Sí, y que se acusa, se impusa a Abarca de eso. Y se cometieron varios. ¿Sí? Es más, Abarca no solo asesinó a este dirigente que dice René Bejarano, que lo mataron, que es así, sino a su propio síndico municipal. O sea, Abarca manda a matar al síndico. Eso se sabe años después, pues, pero lo que te quiero decir, Iguala, Cocula, toda esa parte de la zona de Guerrero, no es nuevo lo que está pasando. Si se hizo todo lo que dices que se hizo, ¿por qué el electorado del PRD los juzgó tanto? Y fíjate que aquí, Ricardo, creo que hay que distinguir a Ayotzinapa en dos partes, Ricardo. ¿Sabes cuánto sacamos tú como nuestra candidata a gobernador Beatriz Mojica un año después de Ayotzinapa en Guerrero? ¿Cuánto fue nuestra votación? ¿Cuánto te imaginas que haya sido? Digo, después de un hecho así. 35%. Si la gente nos hubiera reprobado o castigado en Guerrero por el tema de Ayotzinapa, Beatriz Mojica hubiera sacado el 15%. Nosotros perdimos la votación por 4 puntos porcentuales con Héctor Astudillo. Es decir, la gente ubica claramente que el PRD como institución de lucha durante muchos años en Guerrero, en contra de los cacicazgos de los Aguirre y de otros. Pero es cierto eso, pero el resto del país, ese es el otro Ayotzinapa fue un tumor que no paró de crecer hasta llegar a la elección del 2018. Porque hay una campaña, ¿no? Precisamente, de que agarraron a este personaje Abarca, dicen que lo agarran en Iztapalapa, dicen que lo andaban protegiendo, y hay otras versiones que dicen que realmente lo agarraron en Veracruz y lo sembraron en Iztapalapa para generarle un problema gravísimo al PRD. Entonces, te devuelvo cuando dices le faltó crítica al PRD, ¿no les faltó entender este fenómeno a tiempo y presentarlo de manera distinta? Déjame irme a corte, porque tenemos que hablar cómo también le hizo daño al conjunto del sistema de partidos, no solo a ustedes.
Ávila, estábamos hablando de uno de los tres, diría yo, factores o tres variables que afectaron el tamaño del PRD en este de partidos. Como dicen, en política uno nunca está completamente arriba ni completamente abajo, todo se mueve, pero bueno, para explicar la circunstancia actual, hablamos de Ayotzinapa. Una reacción quizá tardada, quizá difícil de explicar. El otro elemento es la alianza con el Partido Acción Nacional, que desdibujó al PRD, que quizá lo llevó a ganar gubernaturas en el 17, pero no le dio los mismos resultados en el 18. Me encantaría que desde la visión de este colegiado, cómo analizan esas alianzas que arrancan en 17, con Agustín Basabe todavía cabeza del PRD, y concluyen con la elección de julio del 18. Fíjate que ese es un tema muy, muy importante que no ha sido totalmente reflexionado, creo yo, pero tiene varias aristas. Déjame corregirte muy rápido, sin que te enojes, querido Ricardo, pero realmente arrancan en 2010, cuando se gana Rafael Moreno Valle la elección en Puebla con la alianza PAN-PRD. O sea, ese es el primer ejercicio. Sí, claro, ese es el primer ejercicio. Funciona bien. Sí, claro, vamos en la alianza con Gabino Cue, perdemos. Vamos en la alianza con Miguel Ángel Yunes y perdemos. Y digamos que los triunfos son a los siguientes 6 años. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto? A ver, las alianzas con el PAN tuvieron, en primer lugar, el tema de combatir cacicazgos y corrupción, Ricardo. Es decir, si nosotros no hubiéramos hecho una alianza PAN-PRD en Puebla, el gober precioso hubiera seguido gobernando. Si no hubiéramos hecho una alianza PAN-PRD en Veracruz, hoy Javier Duarte no estaría en la cárcel y él y sus secuaces estarían disfrutando los 40,000 millones de pesos que se robaron. Si no hubiéramos hecho la alianza PAN-PRD en Quintana Roo, hoy Roberto Borges, su mamá y sus familias que se le dieron playas estarían tranquilos. Hoy sin las alianzas PAN-PRD en Nayarit no estaría siendo investigado Roberto Sandoval, el exgobernador, por enriquecimiento ilícito, y su fiscal detenido en Estados Unidos, Edgar Beitia. Lo que te quiero decir el resultado neto para la democracia fue positivo. Las alianzas creo que fueron positivas para la gente porque le dieron un cambio y combatieron la corrupción. Déjame concederte la razón. Y sin embargo le hizo daño a la imagen del PRD. Ese es el tema. ¿Por qué? Ese es el tema, porque mira, el asunto es que quien más perdió la alianza fuimos nosotros. El PRD hizo una apuesta de crecer más allá de su sector. Es decir, si el PRD quiere construirse en mayoría, debía de rebasar solamente los límites de la izquierda para poder pasar al centro izquierda y, digamos, tener una posibilidad de mayores electores. Y para eso teníamos que ir derrotando al PRI y la corrupción en esos estados. Lo que pasó al final creo yo que es un grave problema de comunicación que nunca supimos explicar por qué el PRD hacía alianzas electorales en los estados y eran exitosas, Ricardo, porque ganábamos elecciones. Y digamos que el punto más difícil fue cuando no supimos explicar la alianza en el 2018 con Ricardo Anaya. Es decir, nunca el PRD le pudo explicar a la gente que lo que queríamos era pasar de un sistema presidencial donde una persona decidía absolutamente todo lo que pasaba en la vida de la República a un sistema semiparlamentario de mayor equilibrio de poderes. Ahora, no era posible explicarlo cuando tú sabes que Ricardo Anaya, que tiene sus virtudes, tiene otros defectos, como por ejemplo, no le hizo caso a nadie para mover su campaña. Fue absolutamente presidencial, súper presidencial como candidato de la alianza. Y yo creo que faltó que fuera candidato de la alianza. Crítica fuerte. Y en sentido contrario, el PRD no logró construir una figura presidenciable. O sea, ¿por qué Miguel Ángel Mancera no creció al punto de ser presidenciable? ¿Y por qué no tenía nadie de repuesto? O sea, sí es un problema para un partido llegar a una elección nacional de ese tamaño y no contar con un personaje que le pudiera competir a Ricardo Anaya. Correcto. Por ejemplo, a Mancera le toca, digamos, esta parte primero de la ruptura con López Obrador, que por supuesto pega ahora mucho vamos a hablar de al eso. PRD, ¿no? Me estoy guardando el tema. Que además es, y lo platicamos ahorita, pero es parte de la crítica al PRD, que fuimos un partido presidencialista y caudillista. Pero digamos que a Mancera le toca esta parte del desgaste, después del PRD gobernar 21 años. Silvano Aureoles venía entrando en Michoacán con un problema gravísimo de seguridad, lo seguimos viendo, donde el propio exgobernador de Michoacán está en la cárcel, Jesús Reina. En Tabasco, Arturo Núñez, pues una persona, creo yo, de buen político, pero muy mayor para poder ser, digamos, candidato presidencial. Y en el caso de Morelos, que teníamos al compañero Graco Ramírez, creo que tuvo virtudes, muchas al inicio, por lo menos sacar de la nota roja a Morelos. Ya no era aquel Morelos cuando él lo dejó de los secuestros y las extorsiones, que ahorita están regresando. Pero el con este gobierno. El socavón lo hundió, querido. No solo eso, el socavón, la reforma energética, su apoyo, pero lo que te quiero decir es cierto, el PRD no logró construir un personaje que pudiera representar y abanderar en el 2018. Y entonces Ricardo Anaya se vuelve el vocero del PRD, pues desde luego no fue vocero de
ustedes y sus causas. Y es que ese es el problema, porque la crítica que yo le hago a Ricardo Anaya con mucho afecto, mucho cariño, es que no fue candidato de la Alianza. Ricardo fue candidato del PAN. Y lo que nosotros le decíamos su posicionamiento frente a la comunidad lésbico-gay, su por posicionamiento ejemplo, frente a temas como el aborto, pues le daba la espalda a todo este diario que tú me decías hace un momento, es el principal patrimonio del PRD. Claro, porque además la idea del PRD es cambiar el régimen presidencial. El PRD se fundó en el 89, Ricardo, contra el régimen presidencial de Carlos Salinas, donde tú le decías al presidente, donde el presidente decía qué horas son las que usted guste, señor presidente, donde el presidente de la República controlaba el poder judicial y el poder legislativo. Este país ha cambiado mucho en eso, ¿no? Pues ¿sí o no? Tú dímelo, no, tú dime si ahorita yo soy el que te entrevisto. A ver, paso al factor, obviamente el más relevante. Claro. O sea, una de las piezas claves en la historia del PRD, presidente del PRD, candidato 2 veces del PRD, Andrés Manuel López Obrador, se sale del PRD, lo desfonda, crea su propio partido, crece como figura y arrasa en la elección. Es decir, desde luego sería difícil escribir los capítulos de este libro de la biografía del PRD sin Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto. ¿Dónde se equivocaron partido y líder político en su historia? Si tú dijeras, y te ruego, desde tu edad y tu generación, ¿hubo algo que se pudo haber evitado? Pues yo creo que, yo creo que el PRD hizo buenas cosas. Por ejemplo, mira, el PRD fue criticado por el tema del Pacto por México. No, pero te pregunto la relación con López Obrador. O sea, ¿dónde pudo haberse detenido el choque de trenes entre López Obrador y el PRD? Yo creo que, así como lo veo yo, no se podía detener el choque de trenes al interior del PRD con López Obrador. ¿Estaba cantado desde cuándo? Pues yo creo que desde la elección del 2008, cuando yo creo que hasta un poco antes. Mira, en la elección del 2004, en la interna, en la elección del 2005, hicimos una elección interna para elegir al candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Compitió Jesús Ortega, compitió Pablo Gómez, Armando Quintero y Marcelo Ebrard. Y lo que vimos en esa elección fue un dispendio por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a favor de Marcelo Ebrard, rompiendo la lucha democrática interna, porque entonces el gobierno de la Ciudad de México hizo una operación, esto, ¿no? Por supuesto, sí, claro, ¿sí? Al interior del partido muchísimas veces. Y ahí se lastima la relación con Marcelo Ebrard. Ahí se lastima la relación con Marcelo y con Andrés un poco, por este agandalle. Y que después, porque mira, tú recuerdas que Andrés Manuel fue destapado por varias corrientes en 2004. Ahora, sin embargo, en 2012 vuelve a ser candidato. En 2012 vuelve a ser candidato porque Marcelo quiso. Es decir, si tú recuerdas la encuesta en 2012, Ricardo, las encuestas eran 3. Quien tenía mejores posibilidades de crecer se llamaba Marcelo Ebrard. Dependiendo qué encuesta. No, o sea, de las dos le daban a Marcelo y solo una se le daban a López Obrador, donde le ganaba Andrés en la pregunta de quién era más conocido. Pero Marcelo Ebrard leyó la coyuntura y dijo, es mejor que vaya Andrés Manuel López Obrador, sí, fue una decisión prerrogativa personal, suya. Fue una decisión personal. En ese momento hay otra vez un choque entre tu corriente, Nueva Izquierda. No lo digo solo con mi corriente, pero sino... es el choque principal, ¿no? Si la salida de López Obrador tiene que ver con el choque con la corriente principal. No solo del con PRD. eso, sino es decir, en el PRD estamos acostumbrados al debate, al libre diálogo. Y a veces nuestras confrontaciones eran demasiado evidentes, las propias internas, etcétera. Y tú tienes a Andrés Manuel López Obrador, que es un personaje caudillesco. Se hace lo que yo digo, o estás conmigo contra mí, pues ve lo que le dijo a Ursúa. Estabas conmigo, me mandaste una carta porque no estás de acuerdo, ahora es un neoliberal. O sea, López Obrador no tiene medias tintas. O eres mi súbdito o simplemente estás del otro lado. No acepta el diálogo, el debate o la crítica. Y los medios de comunicación lo están sufriendo ahorita por la crítica. Estás diciendo que tiene un mal que el PRD tenía o tiene. No, a lo que digo es... Si no acepta la crítica... Difícilmente no podía compaginar en un partido de mucho debate cuando él quería hacer las cosas como él quería, ¿no? Si Marcelo Ebrard hubiese sido el candidato del PRD a la presidencia en 2012, ¿el PRD hoy seguiría fuerte? Si Marcelo Ebrard hubiera sido candidato a la presidencia en 2012, hubiéramos ganado la elección presidencial, le hubiéramos ganado a Enrique Peña Nieto y le hubiéramos ganado a Josefina Vázquez Mota. El mejor momento, días del PRD. Yo creo que sí. No, Marcelo venía, hay que reconocerlo, de un gran trabajo en la Ciudad de México. Ahora, el ala pactista, ¿no? Reformista de la izquierda del PRD es la que encabeza justamente a ese partido hacia 2012-2013. Correcto. Se establece una mesa de negociación donde juega un papel relevante Jesús Ortega, junto con otros personajes, ¿no? Santiago Krill del otro lado, y desde luego le abren la puerta a Aurelio Nuño, a Videgaray, para juntar una agenda y presentar una agenda de Estado para las reformas estructurales. Ha habido una campaña
durísima contra ese Pacto por México, que tiene tantas y tantas iniciativas que es difícil juzgarlo 95. En su totalidad. Así es. Eso le dio éxito a Enrique Peña Nieto, pero le restó fuerza a las oposiciones. Sí. Te ruego una reflexión sobre el Pacto por México. Mira, es que volvemos a esto. El PRD hace cosas buenas, como el tema de las alianzas de los estados con el PAN para quitar la corrupción, y es el que más paga. El PRD hace cosas buenas. El tema del Pacto por México es una agenda de reformas muy importantes que tiene que ver con la agenda de la izquierda, muchas de ellas. El tema, por ejemplo, de que los que tengan más ingresos en este país, Ricardo, paguen más con lo que tienen. Es una agenda de una izquierda moderna. Si tú ganas más en ICR, tienes que pagar más impuestos porque el Estado necesita redistribuir. Que la agenda con el Pacto por México logramos que las plazas de los maestros no fueran heredadas o vendidas por el sindicato, que hubiera un proceso de selección. Se puede mejorar, pero lo que digo es, logramos que hubiera una mayor competencia en los medios de comunicación, quitamos el roaming que le lastimaba a la gente cuando contestaba llamadas por celular. Es decir, creo que eso es una agenda importante que traicionó Enrique Peña Nieto cuando aceptó el tema de la reforma energética, que iba en contra del pacto. Esa reforma energética que se votó no estaba en el pacto. Por supuesto que no. Esa reforma energética que hizo Peña fue cuando el PRD rompió el Pacto por México. Los engañó, los chamaqueó, como dice hoy, los juveneó. Digamos que se sintió, pues que se creyó su personaje del famoso Mexican Moment, ¿no? Que él era El Salvador, que él era... Fíjate, en el PRD el tema pactista siempre ha estado, Ricardo. O sea, no empezó con Nueva Izquierda. Nosotros pactamos con el gobierno desde Porfirio Muñoz Ledo la reforma en el 96 para crear el INE. Enrique Peña Nieto, decía Francisco Labastida el día de ayer, ha sido el peor presidente de México. No, y sobre todo para ellos. A ver, ¿tú le digas a Francisco Labastida, tiene usted razón? Yo creo que sí. Porque Enrique... Ustedes se aliaron con el peor presidente de México sin saber que iba a ser el peor presidente de México. A ver, tú eres oposición y tienes una serie de agendas que tienes que hacer, Ricardo. Porque crees que le puede ir bien al país con tus agendas. Tú tienes una fuerza legislativa. Tú tenías dos opciones: ser como López Obrador y decir que todo está mal y no a todo. Y funcionó. Y no avanzar. Y le funcionó. Funcionó ahora al mar, pero tú no sabes si va a funcionar o no. O sea, tú en el 2012... Pues a lo mejor podían leer. Él leyó a Peña Nieto, ¿no? No lo sé, Ricardo. Yo creo que fue muchas circunstancias. Con ese señor no circunstancias. quería ni a la esquina. Lo dijo desde el día 1. Siempre lo ha dicho. A ver, cuando fue jefe de gobierno se peleaba con Fox. Andrés Manuel siempre necesita un enemigo para crecer. Cuando fue jefe de gobierno peleaba con Fox. Toda novela tiene protagonista y antagonista, es cierto. Así es, y eso lo construyó Andrés. Lo que te quiero decir es, en ese momento nadie sabía qué iba a pasar en el 2018. No sabíamos lo de la estafa maestra, no sabíamos Ayotzinapa, no sabíamos muchas cosas que iban a pasar. Lo que sí sabíamos es que el PRD tenía dos caminos. O le servía a la sociedad con reformas importantes, o decíamos no a todo, íbamos a hacer y nos iban a botear siempre PAN con el PRI, y el PRD iba a ser una izquierda marginada, con el riesgo de repetir escenarios como el 2006, Ricardo. Ayotzinapa, Pacto por México, alianza con el PAN y Andrés Manuel López Obrador emergiendo, ¿no? de las mismas fuerzas y con las mismas bases, pero en una dirección distinta. 18 años de Son campaña. las 4 explicaciones de un PRD que cuánto pesa hoy en el electorado, en los mejores números, en los más optimistas. En la última encuesta que yo vi del Reforma, el PRD trae 5%. Eso es lo que pesa hoy. Hoy eso es lo que pesa. Que sería poquito más que el PMS, ¿no? Cuando con la elección de 88. Sí, y la misma encuesta de Reforma, Ricardo, perdón, muy rápido, nos coloca por encima, si tú quieres un puntito, pero si yo te digo la de Reforma, está Morena, luego sigue el PAN, luego sigue el PRI, luego sigue el PRD con 5. Digamos, estamos a media tabla, la chiquillada. ¿Y el MC? ¿Y MC? Y abajo de nosotros está el MC. ¿Pero el MC PT, cuánto pesa? El verde, 3% le da el Reforma. A ver, yo ahí quiero preguntarte, porque en tus redes sociales firmas como hombre de izquierda, casi, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Lo soy. Hay una pregunta obvia, que se le hacía el otro día a Patricia Mercado, y ella me decía, hay izquierdas. Bueno, ya entendí eso hace muchos años. ¿De qué izquierda eres tú? Porque si Morena es de izquierda, el López Obrador es de izquierda, a lo mejor a ti ya te saltó la frontera y más bien es de derecha. No, yo soy una izquierda progresista que reconoce el diálogo, que reconoce a la otredad y que entiende que esta izquierda necesita de los medios privados para hacer crecer este país, que esta izquierda necesita tener un Estado de Derecho, que esta izquierda necesita que el Estado sea redistributivo, pero también que genere condiciones a los empresarios para... ¿Qué de eso sería distinto a lo que propone el presidente? Digo, tiene Alfonso Romo encargado de reconocer los intereses privados y asegurar el crecimiento, es progresista en sus políticas sociales, ¿no? Respetaría incluso el libre comercio. ¿Dónde está la distinción? Te obligo casi a... Es que no es así, Ricardo. Él no es progresista. Hoy te digo, él no es progresista. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, él está ahorita desatendiendo el tema de las estancias infantiles. Las estancias infantiles es un ejemplo rápido. Eso es un programa que ayudaba a muchas madres solteras para poder trabajar. Yo te diría, hoy reparte por programas corrupción. sociales. Pero las estancias infantiles tenían corrupción en el 20% de las estancias. Cerró todas. ¿Por qué no cambió el 20% de la corrupción? ¿Por qué tuvo que cerrar todas? Es como si quieres combatir los asaltos en el metro. Pues cierra el metro, ¿va? Entonces, no, Ricardo, hay algunos asaltos en algunos vagones. Quien dice ¿no? que la cierra sobre todo porque ese es uno de los proyectos estrella de Felipe Calderón. Eso es terrible, imagínate, lo hace por venganza. Son proyectos que funcionaban a la gente. El PRD el jueves pasado, Ricardo, presentamos una queja ante el Instituto Nacional Electoral por el tema de los servidores de la nación. Hazte cargo de una cosa. Sí. Tienes que recurrir a las estancias infantiles para explicarme la diferencia. No, la diferencia es no se alcanza hoy a ver. O sea, no. La verdad es que dices, bueno, pues entre A y B, claro. Tengo una muy poderosa y una B que no es tanto. Te lo digo muy claro, hay varias izquierdas. Ahí está la izquierda que simpatiza con Cuba y Venezuela, como lo hace Jacob Polensky, la dirigente de Morena, y lo hacen otros. Y está una izquierda nosotros que no comulgamos con ese tipo de izquierdas totalitarias que no reconocen a la oposición, que no les gusta la crítica, que no quieren medios libres. Eso es lo que nosotros criticamos de López Obrador. Un presidente de izquierda no puede estarse quejando que la prensa le esté cuestionando cosas. Un presidente de izquierda no puede estar atacando la libertad de expresión. Te tengo que preguntar por el futuro, si hay. Futuro 21. Voy a corte y regreso con esa última pregunta. Perfecto. Y te agradezco mucho la soltura con la que has tomado el micrófono aquí. Creo que habrá discusiones interesantes hoy en las redes. Creo que sí, ojalá. Y te pregunto si estás listo para recibir las críticas. Todas. Adelante. Yo soy como Andrés. Vamos a corte.
Ávila, él es secretario general nacional del PRD, integrante entre 5 personas del colectivo que dirige hoy ese partido. Y me falta una pregunta por responder, Ángel Cubadis. ¿Qué sigue? No está sencillo. No está sencillo. Sencillo para nadie. ¿Qué sigue? O sea, ¿Lázaro existe? ¿Puede resucitar? Siempre. En política dicen que el que suspira, aspira. Y la vida de los partidos es como la vida de las personas. Tenemos altas y bajas. Fuimos a las bajas en el 2018. Creo que podemos levantarnos. El PRD está haciendo un esfuerzo, Ricardo, te lo comento, de construir una plataforma de oposición. Hoy mucho parte del círculo rojo, algunos ciudadanos nos preguntan, ¿y dónde está la oposición en este país que le pueda hacer contrapeso a López Obrador? Hoy el PRD está abocado a esa tarea. Hemos logrado construir una plataforma que se llama Futuro 21, donde hemos integrado junto con el PRD 5 o 6 organizaciones que han buscado ser partidos políticos, pero que hoy estamos viendo que si no les da ser partidos políticos, podamos hacer bajo un programa una serie de propuestas y alternativas viables que nos permitan competir. ¿Qué organizaciones son? Es UNE Puebla, Vamos Juntas, personajes como Ricardo Pasco, Gabriel Cuadri, varios académicos intelectuales. Hemos tenido una serie de conversatorios donde estamos tratando de dar respuestas y alternativas a la construcción de este programa. Desde afuera te pregunto lo obvio. Si no hacen una alianza con MC, se van a pelear el mismo electorado. 3 más 5 da 8, que es más que 5 y que 3. A ver, ¿cómo van con esas conversaciones? El tema de las alianzas, mira, vamos... Parlamentariamente la están haciendo, electoralmente la han pensado, Dantes Delgado se les ha acercado, ustedes se han acercado a los jóvenes, Salomón Chertoriski, por ejemplo, dentro de MC. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos una relación muy fluida. Yo tengo reuniones muy periódicas con Salomón, con Clemente Castañeda, que es el presidente del partido, con el propio Dante. Hemos logrado, creo yo, esta oposición en general frenar iniciativas que pueden ser muy regresivas para la vida del país. El tema de la revocación de mandato, el tema de la reforma electoral están detenidas en el Senado porque gracias a la oposición en su conjunto estos 8 senadores nos permiten que Morena no tenga los 2 tercios. ¿Eso permitiría una alianza para el 21? Yo creo que los escenarios hay que plantearlos bien. Pero a ver, tú dirías, los dirigentes toman decisiones antes de socializarlas. Te la pregunto individual. ¿Tú serías promovente de esa alianza? Yo creo que yo sería promovente de una alianza de izquierda. Sí. ¿Con el PAN ya no? Con el PAN yo creo que sería en octubre cambian dirigencia y te hablan y te dicen vamos juntos. Yo creo que si fuera casuístico puede ser. Casuístico me refiero, vienen elecciones en 15 estados de la República. O sea, caso por caso. Yo creo que caso por caso, ¿por qué no podríamos ir en elecciones en estados? Creo que el PRD, por ejemplo, en el tema de los errores del 2018 fue que solamente tuvo candidatos en 100 distritos, Ricardo. Entonces, el PRD no hizo campaña en más de la mitad del país, por eso sacamos el 5%. Creo que el PRD tiene que ser candidato en todo el país. Pues muchas gracias por esta conversación. Creo que la tienen muy complicada, pero las oposiciones son parte central de una democracia. Pesen 5%, pesen 3%. Complicado y no imposible. O sea, una sola voz. Y en ese sentido, gracias por venir a este espacio a compartir sus argumentos. Te agradezco mucho, Ricardo. El Partido Comunista pesaba el 5%, pero tenía ideas. Y lo importante ahorita para el PRD es regenerar ideas, más allá de lo que tengamos. Hay que darle alternativas a la gente y en eso estamos trabajando, Ricardo. Ahora, ideas con registro son partido. Así Ideas sin registro son una universidad. Es correcto, vamos a la academia. Ya nos dirá la gente en el 2021 si nos da ese registro. Ángel, muchísimas gracias. No, algo, gracias a ti, Ricardo. Aquí está